Capítulo 2. El corazón de un líder. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Cada líder tiene una oportunidad para hacer un impacto positivo en la sociedad. Trágicamente, hay tiempos cuando no se levanta un líder apropiadamente equipado para enfrentar un desafío dado, y todos pierden. ¿Por qué sucede así? Muchas veces, es porque las personas no han preparado su corazón para servir. Las habilidades de liderazgo son esenciales y deben aprenderse y nutrirse, pero el primer paso es dirigirse al corazón porque el ser parte del liderazgo debe venir antes de hacer el papel de un líder. Las habilidades de liderazgo pueden ser dañinas en las manos de una persona cuyo corazón no es recto delante de Dios. Por eso, este capítulo se concentrará en el desarrollo del corazón de un líder, particularmente del líder cristiano. Un corazón piadoso es fundamental en el liderazgo cristiano. Por supuesto, un buen corazón no produce automáticamente un líder eficiente. Es muy posible que un líder posea un corazón semejante a Cristo, un amor para Dios, y un deseo de producir un impacto, aún así no ser eficaz al dirigir a otros. Aunque un corazón semejante a Cristo es el fundamento del liderazgo, no es el fin de la jornada. En Hechos 9:3-6, Pablo está viajando a Damasco cuando tiene un dramático encuentro con Jesús. Responde Pablo haciendo las preguntas en el orden correcto: ¿quién eres, Señor? Y luego, ¿qué quieres que yo haga? Estas preguntas todavía deben guiar las vidas de los líderes hoy. Lección 2:1. Dios usa a los líderes con estas cualidades. Parte 1. Dios usa a líderes que tienen un propósito. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Cada líder que ha sido usado poderosamente por Dios ha descubierto el propósito que Dios le ha dado en la vida. El especialista en liderazgo, John Maxwell, lista 3 pasos cruciales hacia el liderazgo exitoso en su libro, Your Roadmap for Success. Conozca su propósito en la vida, crezca para alcanzar su potencial máximo, y siembre semillas que benefician a otros. Identificar, explicar y efectuar los pasos primarios de preparar su corazón para la tarea del liderazgo. Establecer nuestro propósito es fundamental para la eficaz vida de liderazgo. Aunque Dios obra en forma única en la vida de cada individuo, para dar a conocer su voluntad, podemos decir que para todos, Dios usa nuestro quebranto y nuestros dones espirituales para clarificar y validar nuestro propósito individual o misión. Dios usa nuestro quebranto para revelar nuestro propósito. Cuando nos rendimos totalmente al señorío de Cristo, comenzamos a ver el mundo a través de los ojos de Cristo. Cuando comenzamos a ver a los demás de la manera que Cristo los ve, nuestro corazón pronto se quebranta con las cosas que quebrantan el corazón de Dios. El quebranto se convierte en un revelador de nuestra creciente comunión con Dios, y de la carga que comienza a crecer en nuestro corazón como líderes. El corazón de un sumiso hijo de Dios es cargado con un sentido de urgencia por la necesidad real en la vida de las personas. Ya sea la Madre Teresa, que sintió la carga por la hambruna de Calcuta, Bob Pierce, que sintió la carga por los niños necesitados alrededor del mundo, o Billy Graham, quebrantado por las almas perdidas en las ciudades principales de América. Una visión para hacer un impacto eterno parece comenzar cuando el corazón de un cristiano se quebranta por una necesidad específica que requiere una participación personal. Dios usa nuestros dones para revelar nuestro propósito. ¿Cómo revelan los dones el llamado al liderazgo? El propósito de Dios para nuestra vida está relacionado estrechamente con nuestros puntos fuertes en el ministerio. Nuestro Padre nos asigna donde podemos usar mejor nuestros dones y habilidades, a nuestro potencial máximo, para la mayor gloria de Dios. En este sentido, los dones se convierten en un revelador de cómo y dónde podemos servirle mejor. Cuando estamos usando los puntos fuertes que Dios nos dio en la obra del reino, experimentamos nuestro mayor cumplimiento y nos desempeñamos con nuestra mayor eficiencia. Es entonces que amamos lo que hacemos, sin tener en cuenta las dificultades del trabajo y las demandas. ¿Conoce usted el propósito dado por Dios? Como una ayuda, hágase estas preguntas. ¿Cuáles son mis cargas? ¿Cuáles son mis dones espirituales? ¿Cuáles son mis talentos naturales? ¿Cuáles son mis deseos y pasiones? ¿Qué afirman otros acerca de mí? ¿Cuáles son mis sueños y visiones? ¿Qué oportunidades hay delante de mí? Dios usa líderes que remueven los estorbos del pasado. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El carácter y la integridad son indispensables. El carácter puede definirse como el liderazgo de sí mismo. Una vez que usted ha aprendido a tomar la responsabilidad de gobernar su propia voluntad, otros querrán seguirlo. De nuevo, doy énfasis a esto, el liderazgo de sí mismo es el fundamento en el cual la vida del líder se edifica. El liderazgo opera sobre la base de la confianza. Si las personas no confían en usted, ellos no lo seguirán. El carácter agrega estos intangibles a la vida de una persona. 1. El carácter comunica credibilidad. 2. El carácter gana el respeto. 3. El carácter da consistencia. 4. El carácter gana la confianza. Para desarrollar un carácter fuerte, una persona debe escoger desarrollar su disciplina personal, su identidad, convicciones, valores y ética. El carácter de un cristiano debe estar fundado en el carácter mismo de Cristo. El proceso empieza cuando nacemos de nuevo. Las cosas de nuestra vieja naturaleza desaparecen. Todas las cosas son hechas nuevas. Hay una transformación instantánea del corazón, que produce un deseo de ser como Jesús. Nuestra pasión para ser como Cristo se intensifica cuando rendimos nuestro corazón y vida totalmente al control del Espíritu Santo. La jornada continúa a medida que nuestra mente se satura con la palabra de Dios. Con su ayuda podemos pensar como Jesús, sus pensamientos se vuelven nuestros pensamientos, sus valores nuestros valores, sus opciones nuestras opciones, y sus prioridades nuestras prioridades. Nuestra personalidad es refinada por las experiencias de la vida. A menudo es la interacción diaria con personas difíciles y conflictivas lo que pule los bordes ásperos de nuestra vida. A veces son los lugares difíciles, las adversidades y las batallas, que nos moldean en conformidad a la hermosa imagen de nuestro Salvador. Un gran escultor estaba observando un trozo grande de mármol, cuando se le preguntó lo que él planeaba crear de la piedra áspera. Él contestó que pensaba esculpir un ángel. Se le preguntó cómo haría esto. El artesano experimentado contestó: simplemente quitaré todo lo que no es parte de un ángel. Dios está obrando en nuestra vida para quitar de nuestro carácter todo lo que no se asemeja a Jesús. Es liberador darle a Él todo lo que estorba nuestro crecimiento espiritual. Dios usa líderes que están completamente a su disposición. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué parte cumple la obediencia en la vida del líder y por qué es tan importante? Estar completa y consistentemente disponible al llamado de Dios y su buena voluntad es lo mismo que estar totalmente a disposición de Dios. Él puede rebosarlo o llenarlo cada vez que vea la necesidad, Él ve el cuadro total todo el tiempo. Su plan simplemente requiere, de nuestra parte, rendición total a Dios. Pero cuando le servimos más, llegamos a comprender que esa rendición es la ruta a nuestro crecimiento espiritual y al adelanto de nuestro ministerio. Por supuesto que este proceso produce un afinamiento importante de las actitudes que poseíamos al principio de nuestra jornada, como un líder espiritual. Con el tiempo, cada líder que desea seriamente guiar a otros, debe permitir que Dios modifique sus actitudes y deseos. Luego, nos podremos relajar. 1. No necesitamos demostrar lo que valemos, porque Dios validará nuestro valor. 2. No necesitaremos esforzarnos por ganar un estatus porque no tenemos nada que perder. 3. No necesitaremos ponernos una máscara, porque no tenemos nada que esconder. La historia de Jim Elliot y sus colegas misioneros que murieron en América del Sur es muy conocida. Los 5 fueron asesinados brutalmente por las personas que estaban intentando alcanzar con el mensaje del amor de Dios y la salvación. Las vidas de estos misioneros consagrados verdaderamente reflejaron lo que Jim había escrito en su diario de vida años antes de su muerte: no es necio el que da lo que no puede conservar, para ganar lo que no puede perder. Como siervos fieles llamados por Dios, ellos habían orado como su Salvador en Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino la tuya, y entonces se pusieron abiertamente a disposición del amo. Ellos creyeron que el llamado cristiano en la vida es a una persona, no a un lugar o un puesto. Cuando Jesús está en completo control de nuestra vida, reinando y gobernando sobre nuestro corazón, moldeando nuestra voluntad para conformarla a su voluntad, podemos estar en paz con su elección de lugar y puesto de nuestro servicio. Cuando Él deja clara nuestra tarea, cualesquiera sean las circunstancias, nuestra respuesta es: sí, Señor.
En la primavera de 2005, una joven muchacha musulmana estaba caminando por el campus de la universidad más grande de su país. Desde 1979 su patria había sido dominada por facciones radicales. El gobierno, controlado por un grupo religioso extremista, perseguía a los cristianos, reprimía a las personas, y apoyaba toda clase de terrorismo mundial. Esta muchacha universitaria se había convertido en una cristiana en respuesta a una popular película que había pasado de contrabando en su país y se había mostrado en un lugar secreto en su campus. Después de dar su corazón a Cristo, ella deseó compartir su fe con su familia y amigos. Ella sabía que pudiera costarle la vida. Una mañana durante su tiempo de oración, decidió que daría testimonio la próxima vez que Dios le diera una oportunidad. Como la reina Esther, ella juró a Dios, si perezco, que perezca. De camino a su primera clase, ella recibió la fuerte impresión de compartir su fe con el profesor, pero, más allá de asustarse, no tenía idea de qué decirle. Una vez más, le prometió su obediencia al Señor, aunque sabía que el resultado pudiera ser encarcelamiento o muerte. Cuando la clase terminó y todos los estudiantes habían salido, ella se acercó a él, y compartió lentamente de su corazón sobre cómo Jesús había cambiado su vida. Se asombró cuando él empezó a llorar y compartir el relato de un sueño que había experimentado la noche anterior. Dios había ido delante de ella y preparó el corazón de él. Él le dijo que en su sueño él estaba de pie con una gran multitud delante del gran Dios del universo. Él comprendió que estaba a punto de recibir una sentencia de castigo eterno. En su sueño comenzó a correr por todas partes, mientras frenéticamente buscaba a Mahoma para que pudiera salvarlo del castigo. Mahoma no fue encontrado en ninguna parte. El profesor le dijo a su estudiante: yo oí una fuerte voz en mi sueño diciendo, Mahoma no es real. Jesús es el verdadero y único Salvador. Él le preguntó cómo podría conocer a Jesús como su Salvador. Este profesor se convirtió en un cristiano. Días después, una experiencia similar sucedió cuando la joven ocupó un taxi para ir a su campus. Dios habló a su corazón para que diera testimonio al taxista. Al principio ella dudó, sabiendo que él tenía las opiniones radicales y podría conducirla directamente a la policía secreta si era provocado. Pero, de nuevo, ella compartió sobre Jesús. Inmediatamente él comenzó a llorar y detuvo su taxi en una calle lateral. Él dijo: anoche yo vi a Jesús en un sueño. En mi propio idioma yo oí que él decía que murió para darme paz en mi corazón. ¿Qué significa esto? Dentro de minutos el taxista había descubierto la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mientras todavía estaba en la universidad, esta joven comenzó una iglesia en una casa, en la ciudad de sus abuelos, una ciudad de aproximadamente 700,000 personas, sin una sola iglesia o testigo del Evangelio hasta que ella llegara. Una joven cristiana se puso absolutamente a disposición de Dios, escogiendo obedecer sin importar el costo. Describir las herramientas para formar la mente de un líder y demostrar sus aplicaciones. Dios usa líderes que prevalecen en oración. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál de los 3 tipos de oración encuentra usted más común en su vida de oración y cuál encuentra más difícil? Explique su respuesta. Jesús lista 3 tipos de oración en Mateo 7:7. Él dijo que nosotros debemos aprender a pedir. Esta es la oración en que nosotros nos aferramos de las promesas de Dios por la fe. Él dijo que nosotros debemos aprender a buscar. Esta es la oración de dedicación en la cual buscamos conocer la voluntad de Dios. Y Él anima que nosotros toquemos. Esta es la oración de intercesión, donde nos presentamos en oración a favor de alguien que no puede o no orará por sí mismo. Un líder continúa laborando en esta área durante su servicio y en toda circunstancia de la vida. Dios usa líderes que son estudiantes de su palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El líder que es un estudiante de la palabra de Dios no lee la Biblia simplemente para conocer su contenido. Este siervo se ha dado cuenta que es necesario estudiar la palabra de Dios. El objetivo de escudriñar las Escrituras es entender su significado. Usted tendrá la ayuda del Espíritu Santo mientras estudia. Se ha dicho que la Biblia es el único libro que siempre se lee en la presencia de su autor. El estudio de la Biblia comprende un proceso de preguntar y responder preguntas sobre lo que usted está leyendo. ¿Qué 3 preguntas nos ayudan a interpretar las Escrituras? ¿Qué significó este pasaje una vez para los receptores originales?
¿Cuál es el principio universal y eterno que nosotros podemos aprender ahora? ¿Qué debemos hacer nosotros en respuesta a él? Si usted determina las respuestas a esas preguntas, se acerca a formar una interpretación correcta de cada pasaje que estudia. También puede reforzar su comprensión a través de Biblias de estudio y otros recursos, estudio tutorado, y el estudio de grupo. Dios usa líderes que portan un mensaje que cambia las vidas, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. En Romanos 1:14, 16, el apóstol Pablo menciona 3 elementos que debieran ser ciertos, para cada líder que quiere ser usado por Dios para presentar el Evangelio de Jesucristo. El líder sabe que este es el mensaje más vital y que satisfará las necesidades de cualquier hombre, mujer o niño, en cualquier parte del mundo. Todos los creyentes debieran adoptar estos 3 compromisos. 1. Estoy obligado, estoy persuadido de que compartir el mensaje es una deuda que yo tengo con el mundo. 2. Estoy deseoso, soy impulsado por un fuego dentro de mí para compartir este mensaje con el mundo. 3. No me avergüenzo, me conmuevo por el privilegio de compartir el Evangelio porque solo Él puede salvarnos. A veces los niños jóvenes tienen más intrepidez para hablar a otros sobre Jesús. Una joven madre tuvo que llevar consigo a su hijo de 6 años al salón de belleza, porque la niñera canceló su servicio a último minuto. El pequeño preguntó a una de las estilistas si ella quisiera saber cómo convertirse en cristiana. Ella le sonrió, pero dijo, no, gracias. Él no se rindió fácilmente, simplemente apeló, ¿no desea usted ir al cielo? Los líderes deben volver a encender este tipo de entusiasmo y persistencia, al sentirse obligados, deseosos y no avergonzados. Lección 2.2 Dios usa a los líderes con estas cualidades, parte 2. Dios usa líderes que esperan buenos resultados. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué es la fe, y por qué es esencial que el líder sea una persona de fe? Hebreos 11:1 define la fe, es pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:13 describe a los hombres y mujeres de fe y lo que cada uno de ellos tenía en común. Visión, cada uno de ellos vio las promesas de lejos. Confianza, cada uno de ellos estaba seguro de las promesas de Dios. Pasión, cada uno de ellos abrazó y se apropió de las promesas. Resolución, ellos confesaron que eran peregrinos sobre la tierra. Sueños, los sueños dados por Dios, no sus recuerdos, los motivaban. Dios usa líderes que sirven con su actitud y acción. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuáles son los puntos clave en Filipenses 2:5, 8 respecto a la actitud y acciones de Jesús? En el pasaje más arriba, Pablo nos dice que tengamos el mismo sentir que motivó a Jesús, a dirigir por medio del servicio en actitud y acción. Aunque él era Dios, no se aferró a su posición, sino a su propósito. Sus prioridades siempre se ajustaron a las prioridades de su Padre. Él no tenía su mente en la posición, pero tenía su mente en el propósito. Él sabía que la manera de lograr su propósito era servir a las personas, encontrándolas en sus necesidades, exactamente donde ellas estaban. Los líderes surgen naturalmente cuando alguien decide servir, porque esa necesidad enciende la pasión desde dentro, la necesidad hace que uno responda con acción, y esta acción probablemente motivará a otros a cooperar. Una actitud de humildad es indispensable para el liderazgo público. Aquí están algunas ideas sobre la humildad tomadas del libro, The Bible on Leadership, From Moses to Matthew, Management Lessons for Contemporary Leaders, la Biblia sobre el liderazgo, desde Moisés a Mateo, lecciones de administración para líderes contemporáneos. Un líder no es intrínsecamente más importante que su pueblo, pero sus acciones lo son. No importa cuántos sean sus logros o las ovaciones que reciba, usted sigue siendo humano. Exprese un sincero agradecimiento por su equipo. ¿Dónde estaría usted y qué sería sin ellos? Reconozca la interdependencia de usted y sus seguidores, la cabeza es inútil sin los brazos o los pies. Reconozca la singularidad de los talentos de cada uno de los miembros de su equipo. A medida que asciende más alto, sus errores tienen un impacto mayor y su necesidad de una perspectiva humilde en realidad aumenta. No obligue a la gente a seguir normas que usted mismo no ha alcanzado.
Humillarse a sí mismo es arriesgado, pero generalmente trae como resultado una mayor credibilidad. Un líder es mayor que otros solo en la medida en que los sirve a ellos. Dios usa líderes que se mueven por los dones dentro de sí mismos. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Describir cómo los dones, la unción y la confianza personal operan en la vida del líder. Los líderes surgen naturalmente cuando identifican sus dones y ven la oportunidad de usarlos. Líderes que son usados y dirigidos por Dios saben la importancia de reconocer sus dones por causa del ministerio. Un líder debiera identificar el don primario que Dios ha puesto en su vida. El conocimiento de su don le hará querer ejercerlo, y así es como éste se desarrolla. Es importante encontrar intencionalmente ocasiones para desarrollar su don. Cuando usted lo hace, está invirtiendo en su propio crecimiento, mientras provee uno de los mejores ejemplos a otros creyentes, y para el futuro de su papel en el liderazgo. La búsqueda resultará en emparejar su don con el lugar correcto. Cuando use su don en un eficaz lugar de servicio, usted tendrá una plataforma de influencia. Mantenga conciencia de esta influencia y sirva en concordancia. Usted puede esperar que los frutos de sus labores con el tiempo florecerán, porque usted ha sido fiel en el uso de su don. Dios usa líderes que invisten a otros. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En Juan 13 Jesús mostró el modelo del corazón de un siervo cuando lavó los pies de los discípulos. Note lo que le permitió hacerlo. Era un sentido fuerte de seguridad en su identidad. Los líderes que no están seguros de su identidad en Cristo, con el tiempo sabotearán su propio liderazgo. Líderes inseguros se convierten en su peor enemigo. Ellos no pueden compartir victorias o penas. La ley de la investidura nos enseña que solo líderes seguros dan su poder a otros. Hay una diferencia clara entre aquellos con un sentido de seguridad en sí mismos y aquellos que carecen de ese sentimiento de seguridad. Considere los contrastes notados entre los dos tipos de liderazgo estudiando las listas en el siguiente diagrama. ¿Cómo afecta la seguridad al servicio? Los líderes seguros. Los líderes inseguros se concentran en las toallas, se concentran en los títulos de servicio, posición, sacan fuerza de la identidad, sacan fuerza de la imagen, buscan servir a otros, buscan estatus entre otros, quieren agregar valor a otros, quieren ganar valor de los otros. Dios usa líderes que dependen de la unción del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Explicar en detalle los problemas de integridad y humildad en la vida de un líder. Pedro era el más franco de los discípulos y uno de los líderes más prominentes en el Nuevo Testamento. La negación cobarde que hizo Pedro de Jesús nos defrauda, y aún así admiramos su liderazgo valeroso en la iglesia primitiva. En Hechos 4 leemos sobre las siguientes tres cualidades admirables en Pedro, que se manifiestan después que él ha sido lleno del Espíritu Santo. 1. Lleno del Espíritu. Leemos en Hechos 4:8 que ese Pedro es lleno del Espíritu Santo. Antes de Hechos 2, podríamos decir que Pedro estaba lleno de sí mismo. Su vida antes de Pentecostés estaba dominada por el egocentrismo, el egoísmo y la autosuficiencia, y esa era la fuente de su inconsistencia, inestabilidad e incluso de la negación del Señor. ¿Cómo describiría usted la unción del Espíritu en la vida de un líder? En Hechos 2, Pedro se vacía de su enfoque en sí mismo y es lleno del Espíritu del Cristo resucitado. En Hechos 3, Pedro y Juan están sirviendo al Señor en un hermoso espíritu de unidad. Su corazón está encendido con un fervor mutuo de alcanzar a un mundo perdido. Su corazón se entreteje bellamente en amor. Ya no existe entre ellos una competición, ya no buscan reconocimiento y honor. Ahora muestran un modelo de servicio genuino y ejemplifican a los discípulos que desean que toda la alabanza y honor sean dados al Señor Jesús. 2. Centrado en Cristo. En Hechos 4:12 Pedro continúa proclamando el nombre de Jesús,
mientras declara valientemente a los gobernantes, ancianos y maestros de la ley que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. El papel del Espíritu Santo en nuestras vidas es exaltar a Jesús. Como todos aquellos que experimentaron la obra purificadora de Dios en Hechos 2, el tema central del mundo de Pedro ahora es Jesús, su Salvador y Señor. Él es consumido por un deseo fervoroso de proclamar eficazmente a Cristo y su salvación a todos los que están perdidos. De la misma manera, los discípulos llenos del Espíritu proclaman a Jesús a través de estas 5 expresiones de su servicio al Señor. Labios, Él es el tema de su vida. Vidas, sus obras son consecuentes con sus palabras. Amor, sus motivaciones y acciones están controladas por cualidades de amor reflejado en Juan 3:16, el amor que fluye a través de ellos. Libertad, su corazón rebosa de un victorioso espíritu de alabanza. Se les capacita para alabar a Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. Botín, su vida está marcada por la mayordomía bíblica. Ellos dan gozosamente su tiempo, talentos y tesoro alegremente para su servicio. 3. Como Cristo. En el versículo 13 la Escritura declara que los enemigos del Evangelio reconocieron que estos hombres habían estado con Jesús. Sí, ellos vieron a Jesús en Pedro y Juan. Su vida se había convertido en reflejos de la vida de Él. La belleza de Jesús es vista en estos hombres comunes, que habían hecho una rendición poco común al señorío de Cristo. Dios usa líderes que mantienen la integridad. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo.